Hola, soy Mireia Navarro, tengo 22 años, soy de la Falla Alcácer y Átova, sector Olivereta, y actualmente estoy estudiando marketing y investigación de mercados. Yo vengo de una familia muy fallera, diría que soy fallera desde que nací y nada, he vivido siempre en las fallas desde chiquitina, con el apoyo de toda mi familia que también ama la fiesta. Al escuchar mi nombre en la preselección, la verdad que fue un cúmulo de nervios y de emociones. Vi a mi fallera mayor infantil que me abrazó y se puso a llorar y la verdad que eso todavía me emocionó muchísimo más. Y nada, luego salir por la pasarela, ver a tu familia, a tu falla apoyándote, la verdad que fue extraordinario. Mi artista fallero más referente y que me marcó mucho ha sido Diego Palacios, fue el que me hizo mi falleta infantil cuando yo fui fallera mayor infantil y la verdad que creé muchísimo vínculo con él y fue muy cercano y le guardo muchísimo cariño. La indumentaria valenciana, bueno, para mí, para mi familia es una pasión que nos encanta mirar telas, sobre todo rescatar antigüedades. La verdad que mis trajes hemos rescatado muchísimas sedas antiguas y eso yo creo que es lo que más me fascina de la indumentaria, el poder ver y disfrutar de esas telas, aderezos que tenías hace muchísimo tiempo y poder disfrutarles actualmente. Mis falleras mayores de Valencia referentes, en primer lugar, me quedo con Gloria Martínez en 2008. La verdad que para mí ha sido una fallera mayor espectacular, lo hizo genial. Yo era muy chiquitina, pero bueno, mis trajes de fallera mayor infantil han estado mucho inspirados en sus trajes porque me encantó la indumentaria y pienso que marcó un antes y un después en esa época. Y bueno, más actual me quedo con Marina Civera y por supuesto María Estela, si ya tiramos para casa. Yo creo que puedo ser la fallera mayor de Valencia porque amo la fiesta ante todo, soy una fanática de las fallas, me gusta transmitir los valores que tiene nuestra fiesta y nuestra tradición y soy una persona muy cercana, muy fallera, por supuesto, y nada, que sería un honor y un privilegio poder representar a Valencia.